Hay quien considera a don Antonio Cánovas del Castillo como el padre del Estado español, y no era precisamente amigo de la democracia y siempre que pudo lo demostró. Incluso se lamentó años más tarde de haber firmado la abolición de la esclavitud en España, diciendo que los nativos americanos no sabrían qué hacer con su propia libertad y que eran unos maleantes. Don Antonio se sentía superior a aquellos salvajes, pero la cosa no acababa ahí. También se creía superior al populacho, a esa población sumisa y famélica de españoles cuyos destinos, por voluntad divina sin duda, o por la gracia de Dios, él manejaba y dirigía, y que en su mayoría eran analfabetos, o tontos, o degenerados, o criminales, y dejarles el derecho a dirigir sus propios destinos sería equivocarse. Por ello ideó un método para asegurar esa continuidad política: el turno de partidos, en el que se iban turnando dos partidos políticos en el poder. Algo que, según parece, no ha cambiado demasiado, pero esta vez por voluntad propia, y acabó siendo asesinado por un anarquista que se hacía pasar por un periodista italiano. Sería don Prexa de Sagasta, el líder del otro partido político en discordia, el encargado de presentar al nuevo rey Alfonso XIII cuando éste nació en mayo de 1886. La reina María Cristina de Habsburgo, esposa de Alfonso XII, su segunda esposa, se encargó de la regencia desde el año 1885 hasta el 1902 y se enfrentó a las graves consecuencias de la pérdida de Cuba y Filipinas. Todas las reformas del gobierno se redujeron a simples proyectos, mientras que los problemas fundamentales del país quedaban completamente abandonados. En el año 1901 se sucederían diferentes guerras en provincias españolas ante la agitación obrera y movimientos que salieron a la luz en 1868 con la Primera República. Movimientos que cobraron mala fama por el desastre que supuso esta república, y en gran parte es por ello que la población general acabó prefiriendo una monarquía que ese desorden. Hablando de la época de 1904, es necesario hablar de Antonio Maura, haciendo gala de un concepto que él creyó innovador: la revolución desde arriba, porque creía que el pueblo no podría hacer una buena revolución que pudiera volver a poner a la cabeza al rey Alfonso XIII, algo desde luego muy revolucionario. En 1907, Maura volvió al poder y llevó a cabo una amplia labor legislativa en la que destacaron la ley electoral, la ley de huelgas y la modernización de la Marina de Guerra. Y en 1908 se crearía en España el Instituto Nacional de Previsión, embrión de la Seguridad Social, la cual no fue Franco el que creó. Y ese mismo año, decenas de miles de madrileños de izquierdas, encabezados por el senador republicano Solí Ortega, se manifestaron contra el gobierno de Maura, sucediéndose al año siguiente la Semana Trágica, en referencia a los sucesos acontecidos en Barcelona y otras ciudades de Cataluña entre el 26 de julio y el 2 de agosto de 1909. El desencadenante de estos violentos eventos fue el decreto del gobierno de Antonio Maura de enviar tropas de reservas a la guerra de Melilla, siendo la mayoría de estos reservistas padres de familia de las clases obreras. Y los sindicatos convocaron una huelga general, llevando el ejército a cabo una dura represión para dominar los disturbios. Esta dura represión provocó la salida del propio Maura del gobierno, y aunque Alfonso XIII tomara muchas decisiones, cuanto menos cuestionables, la muerte prematura de su padre hizo que no tuviera una referencia de cómo gobernar, y en 1902 finalmente es proclamado rey. El 31 de mayo de 1906, el anarquista Mateo Morral arroja una bomba contra la comitiva nupcial de Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg. Y este fue un matrimonio más señalado por las infidelidades del rey que por sus vivencias personales. Durante la Primera Guerra Mundial, España se mantuvo neutral, lo que reportó grandes beneficios a la industria y al comercio del país. Pero estos beneficios no se vieron reflejados en los salarios de los obreros, por lo que se fue generando una gran agitación social que culminó el 13 de agosto de 1917 con el comienzo de una huelga general revolucionaria que, ante el temor de la repetición en España de los hechos acaecidos en Rusia, fue reprimida duramente mediante la intervención del ejército. El 15 de abril de 1920, el PSOE, por influencia de la Revolución Rusa, pasó a llamarse Partido Comunista de España, y en 1923 un señor llamado Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado. Y ante este desafío, la respuesta de nuestro querido rey fue un «pues dale, bro». Se nombraría a Primo de Rivera presidente, creando un partido único y gobernando el directorio militar, bastante cercano al fascismo italiano,
pero con falta de apoyos y sin haber podido solucionar los conflictos de África y los nacionalismos en Cataluña, acabó dimitiendo en 1930 tras la dimisión del propio Calvo Sotelo, el ministro más destacado del gobierno. En 1930 se creó el Pacto de San Sebastián, en el que los nacionalistas, socialistas y catalanistas se suscribieron para actuar contra la monarquía, tanto mediante una especie de pronunciamiento como en las elecciones. El 12 de abril de 1931 se produjeron elecciones en las que ganaron los republicanos y socialistas en las grandes ciudades, y de forma inmediata el rey Alfonso XIII abandonaría España y se proclama la Segunda República. El 14 de julio de 1931 se celebran elecciones constituyentes que dan la victoria a la conjunción republicano-socialista. Y el 1 de octubre, el gobierno provisional republicano concede el voto a las mujeres, que nunca habían disfrutado de este derecho en España. También se promulgaría la Constitución. Alcalá Zamora, presidente de la República, y Azaña como jefe de gobierno. Durante este periodo de la República se sucedieron hasta 26 gobiernos, y el más curioso fue el del Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, que, como bien indica su nombre, era de todo menos moderado y orientado a la izquierda. Pero poco a poco fue cediendo en este aspecto y apoyado por el CEDA, la Confederación de Derechas Autónomas, de Gil Robles, supuestamente para asegurar los intereses de la Iglesia, y sería una unión de origen marxista, pero que pronto desembocó en un movimiento muy cercano al nazismo y que demuestra que muchas veces es mejor tener un rey inepto que dar un espectáculo tan lamentable. España era el drama de un pueblo empecinado en convertir una utopía en realidad, tanto de un lado como de otro. Otro hecho que propició el debilitamiento de los republicanos fue la matanza de Casas Viejas en Cádiz durante uno de los gobiernos de Manuel Azaña, ocurriendo en 1933, uno de los acontecimientos más trágicos de la Segunda República. Desde hacía un año, el sindicato anarquista, CNT o Confederación Nacional de Trabajadores, venía llamando a la huelga y a la insurrección cuando el 10 de enero de 1933 comenzaron a producirse disturbios en la provincia de Cádiz. Al día siguiente un grupo de campesinos anarquistas rodearon el cuartel general de la Guardia Civil de Casas Viejas, hiriendo a 2 ocupantes, y desde las 2 de la tarde fueron llegando fuerzas del orden que tomaron el pueblo y se dirigieron a la choza de un tal Seisdedos, donde se habían refugiado algunos implicados en los hechos. Y tras algunos tiroteos e intentos de asalto, los guardias prendieron fuego a la choza, muriendo varios de sus ocupantes, y al día siguiente, cuando la situación estaba ya controlada, ejecutaron al resto de campesinos. El trágico balance, 23 civiles muertos, se convirtió inmediatamente en una crisis política y la oposición, tanto de izquierda como de derecha, atacó al gobierno, que consideró responsable de lo sucedido. Debido a ello se fueron separando paulatinamente del gobierno hasta salir de él. En 1934 se aconteció la fusión de los partidos fascistas, Falange Española, con las Juntas Ofensivas Nacionales Sindicalistas, de la que resultaría la Fe de los Jons, y que nace con el apoyo de fuerzas reaccionarias a la República. ¡Esta vez es perfecta! ¡Por fin apareció! El guerrero que derrotará a Majin Buu. Ese mismo año también se amnistiaría al general Sanjurjo y a los demás participantes del fallido golpe en 1932, el cual ocupó cargos de alto rango durante el gobierno de Alfonso XIII, llegando a ser marqués del Valle del Rif, e incluso a ocupar altos cargos militares para la República. También hubo una gran revolución ese mismo año en Barcelona y Asturias, organizado por el propio PSOE, y se redacta un manifiesto que es apoyado por la gran parte de la izquierda, pero que UGT rechaza, y con el liderazgo de Largo Caballero, que fue una persona contradictoria, ya que pasó de apoyar la dictadura de Primo de Rivera a conformar el Partido Comunista y liderar la sublevación de los campesinos asturianos que se inspiraban en los rusos. En 1935, el general Franco es nombrado jefe del Estado Mayor Central, es decir, que estuvo un año al frente de las tropas republicanas antes de dar el definitivo golpe de Estado un año después. Los republicanos fueron en un partido único en el que se juntaron comunistas, socialistas y todos los partidos republicanos, y el 10 de mayo de 1936
Azaña fue elegido presidente de la República y Casares Quiroga jefe de gobierno, y en julio el asesinato del teniente Castillo de la Guardia Militar de Asalto y del líder de la oposición José Calvo Sotelo y el alzamiento militar de Franco desde Marruecos. Los principales militares que protagonizaron este golpe de Estado fueron tres generales: Emilio Mola como líder intelectual del golpe, José Sanjurjo, que volvía a las andadas, y Francisco Franco, todos ellos del bando nacional. Sanjurjo iba a ser quien dirigiría a las tropas sublevadas, pero mientras viajaba de Portugal a Marruecos para llevar a cabo el golpe de Estado, su avión se estrelló y murió. Y a raíz de su muerte, Franco tomó su posición principal y tras la victoria de su bando en la guerra civil, instauró la dictadura conocida como franquismo. Franco se encontró al frente del mejor ejército, el africano, y gozaba de mayor libertad de maniobra, y aprovechó sus ventajas para encumbrarse como jefe. Su mayor fuerza a la hora de mantener el poder fue la capacidad de juntar a todos los partidos políticos de la derecha contrarios a la República y que aceptaran ir todos a una, pero obtendría la resistencia republicana durante 3 largos años hasta que finalmente el bando nacional consiguiera la victoria. Podríamos decir que durante esta guerra fratricida hubieron 3 bandos: republicanos, nacionalistas y a los que les daba igual. Y a estos últimos les cayó la gran desgracia, ya que les obligaron a luchar de un bando o de otro, dependiendo de qué bando llegara primero a su pueblo para reclutar gente, y en caso de negarse serían duramente castigados. Alemania e Italia hallaron en Franco y en sus generales a un más que compatible aliado, y decidieron testear su nuevo armamento, y Juan March, uno de los empresarios más ricos de España entonces, financió y apoyó el golpe. Los republicanos contaron con menos ayuda, ya que la URSS, por proximidad ideológica, debería haber apoyado más a las milicias comunistas y socialistas y se implicó lo suficiente como para llevarse un trozo de pastel si ganaban, pero no tanto como para salir perjudicadas si perdían. En ambos bandos se dieron situaciones y escenas que poco tenían que ver con los valores que supuestamente defendían y no respondían a otra cosa que a una burda vendetta. Por parte de los republicanos recibieron apoyo de las brigadas internacionales, un grupo de voluntarios reclutados por la Internacional Comunista en países de todo el mundo, y fueron alrededor de 40.000, que tuvieron un papel muy importante sobre todo en la defensa de Madrid y en las batallas de Teruel y del Jarama. Pero abandonarían España en octubre de 1938. En el bando republicano también participaron varias divisiones en los que las mujeres formaban una parte muy importante, y que supuso muchas veces una ventaja estratégica que el enemigo no se esperaba en aquel entonces. Como atrocidades que cometieron los republicanos fueron las llamadas matanzas de Paracuellos, que fueron una serie de asesinatos masivos organizados en la retaguardia durante la Batalla de Madrid, en el transcurso de la Guerra Civil Española, y que llevaron a cabo un fusilamiento en masa de presos condenados del bando sublevado. Y por otra, aunque no de forma consensuada, sino en pequeños grupos independientes extremistas, fueron los asesinatos de cura y quemas de varias iglesias, actos que desde el Comité Central repudiaron, y como atrocidades cometidas por el bando nacional, el fusilamiento de grupos derrotados que se rendían y eran arrojados a cunetas sin identificar, algo por lo que se sigue peleando a día de hoy el poder encontrar esos restos para honrar la memoria histórica. Por poner un ejemplo, la desbandada fue una masacre en la carretera Málaga-Almería cometida por las tropas franquistas el 8 de febrero de 1937 y en la que una multitud de refugiados que andaban por la carretera huyendo hacia Almería fue atacada por el bando de los sublevados, causando la muerte de entre 3.000 y 5.000 civiles. Artistas e intelectuales extranjeros apoyaron la causa republicana. Ernest Hemingway trabajó como reportero y fotógrafo durante el conflicto y George Orwell luchó en el lado republicano, aunque quedó desilusionado por la rivalidad de las filas de izquierdas. Siempre se achaca una victoria moral por parte del bando republicano al haber hecho presos a los derrotados, mientras que el bando nacionalista solían fusilar a los derrotados, salvo por el acontecimiento llevado a cabo en Paracuellos del Jarama y ordenado por Santiago Carrillo.